Hola, buenos días. Bienvenidos al Archivo Diocesano y Catedral de Zamora. Como habéis podido reconocer, estamos en el Palacio Episcopal y en este Palacio Episcopal es donde se encuentra el Archivo Diocesano y la Biblioteca Diocesana y también el fondo del Archivo de la Catedral de Zamora. Aquí en esta parte tenemos la sala de investigación con 3 ventanas y en esta otra parte de aquí es donde está el depósito de los documentos y la biblioteca. El archivo diocesano es el archivo de la diócesis, ¿no? Es un conjunto, todo archivo es un conjunto de documentos donde una institución ha ido generando y conservando toda su actividad, la actividad de sus propios órganos, de sus propias oficinas, de su curia, etcétera. Con el episcopado de don Eduardo Poveda hubo una concentración del archivo de la catedral en este palacio y también hubo un decreto de concentración de los archivos parroquiales, con lo cual ahora mismo en este palacio episcopal tenemos en custodia toda la documentación histórica de la diócesis y todo el patrimonio bibliográfico. Me gustaría destacar que los archivos de la Iglesia no solo aportan información sobre la institución y sobre sus miembros, sino sobre el conjunto de la sociedad. El registro civil comienza en 1871, pues desde mediados del siglo XVI tenemos los registros sacramentales, que es fruto de Trento. Con lo cual tenemos ahí 2 grandes aportaciones, la documentación medieval y por otro lado los registros de bautizados, casados, difuntos, que solo los tiene la Iglesia hasta 1871. Los archivos de la Iglesia permiten reconstruir buena parte de la historia medieval, sea gracias a la información de los archivos monásticos o de los catedralicios y parroquiales. En ellos se refleja mucha información y en ocasiones la única que se conserva, que nos permite dibujar el semblante de nuestros antepasados y muchos detalles incluso de su vida ordinaria. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la visita que se hace en la segunda mitad del siglo XVIII en Moraleja, y había un problema que era sobre la taberna y el juego de naipes. ¿Qué ocurría? Que había parte del pueblo que en vez de ir a los actos religiosos estaban en las tabernas y no salían de allí. Y en consecuencia, no solo eso, estaban en las tabernas, se emborrachaban y el obispo veía el conflicto social, matrimonial y familiar que provocaba. En consecuencia de esta problemática, el obispo lo que hace es poner una hora de cierre a las tabernas, que se prohíbe el juego de naipes y también que se prohíbe tener la taberna abierta cuando se celebren actos litúrgicos o procesiones en el pueblo. Aquí tenemos, por ejemplo, un aspecto de la actividad asistencial en los hospitales. Tenemos aquí en Fermosella había un hospital y en las cuentas de 1840 podemos ver los gastos, ¿no? Los gastos de este hospital para el mantenimiento de los enfermos. Y vemos gastos en chocolate, en tocino, garbanzos, manteca, leche, arroz, yemas, aguardiente, suero, agua de naranja, miel, sanguijuelas, etcétera. Estos listados son muy interesantes para los estudiosos de los hospitales en concreto y también de la medicina y de la dieta, ¿no? Que se comían, que se gastaban, etcétera. Otro testimonio de información que podemos encontrar en los archivos es, por ejemplo, los relatos que realizaban los párrocos de acontecimientos sobresalientes. En este caso, el terremoto de Lisboa de 1755, aquí el párroco de la iglesia de Santa Lucía nos relata cómo en el día de todos los santos, 1 de noviembre de 1755, a las 9:30 de la mañana, y estando muy sereno el día y muy despejado claro el cielo, sucedió un gran terremoto, de modo que hizo estremecer los más altos y fuertes edificios, tanto que la torre de San Juan con el reloj peromato se cimbreaba. Aquí tenemos un libro de bautizados de la iglesia de San Juan Bautista del lugar de Tagaragüena. La primera partida
empieza el 14 de septiembre de 1805. Entonces, aquí la información que aporta es en 14 de junio del presente año de 1805, el infrascrito cura rector de la única parroquial iglesia de San Juan Bautista de este lugar de Tarragona bautizó solemnemente y puso los santos óleos a una niña que había nacido a las 11 de dicho mes. Se la puso por nombre Isabel, hija legítima de Benito Gómez. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la información que tiene una partida de bautismo. Vienen los padres y los abuelos, y de dónde y de la naturaleza que son. Ahora mismo el 90% de los temas que se investigan en el archivo son los árboles genealógicos. Con esta información se puede ir de generación en generación yendo hacia atrás y poder reconstruir perfectamente el árbol genealógico, porque lo más importante es que nos dicen la naturaleza, si cambian de pueblo o cambian de diócesis. Un periodo como la Edad Moderna, donde solo hay visibilidad de los grandes personajes, gracias a la Iglesia y a la parroquia tenemos el asiento nominal de cada uno de los hombres que vivieron en el antiguo régimen. En este palacio también se encuentra el depósito del fondo de la Catedral de Zamora. En la Catedral de Zamora tenemos 2.300 documentos medievales. Aquí tenemos la donación a través de un privilegio rodado, que era el documento más solemne de la Cancillería. Aquí tenemos la donación que realiza el rey Alfonso X el Sabio a su obispo, a don Suero, mío criado, obispo de Zamora, que por muchos servicios que me hizo bien y lealmente, y por las almas de los muchos y mucho honrado del rey don Alfonso mío abuelo, y del rey don Fernando mío padre, y por el alma de la muy noble reina doña Beatriz mi madre, y por remisión de míos pecados, aquí está el verbo dispositivo, doy y otorga al sobredicho don Suero, obispo de Zamora, y a todos sus sucesores, que después del Bernal, la villa de Saliago, que es dicha Fermoselle, con todos sus términos y con todos los derechos que yo debo haber. En este archivo no solo se clasifica y custodia la documentación, también se ofrece a investigadores y particulares que buscan información entre los miles de documentos que se albergan en este palacio episcopal y que la diócesis pone gratuitamente a disposición de cuantos interesados se acercan hasta sus dependencias. Pues en realidad estoy estudiando la sociedad sayaguesa a través de mis antepasados, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. Este trabajo en el archivo diocesano es complementario al que estoy haciendo también en el archivo histórico provincial, donde sigo esa relación con Sayago desde hace mucho tiempo, a través de mis familiares y en razón de contratos, de matrimonios, de capitulaciones matrimoniales, de testamentos, de arrendamientos, de compraventas, etcétera. Estamos investigando sobre el tema de la genealogía de la familia de los apellidos nuestros de Silva González, y en concreto estamos ahora en el 1690 en la zona de Valdeperdices, el Campillo y San Pedro de la Nave. Casualmente, hoy estaba buscando la fecha de enterramiento del obispo también Cabanillas, que murió aquí en Zamora y fue enterrado en la catedral. El arzobispo Cabanillas fue el que donó este palacio donde nos encontramos, y sin embargo, cuando falleció, he visto que sus herederos eran un poco más tacaños de lo que había sido el obispo, porque se negaron a pagar los gastos de entierro, sepultura y todo lo demás, que montaban 276 reales. El cura párroco de San Martín el Pequeñino, que era una iglesia que estaba en los jardines estos de Antonio del Águila, pues reclamó sus derechos, lógicamente, y después de casi un año y pico y de recurrir a las autoridades eclesiásticas, consiguió que le pagaran lo que le debían, claro.
Eso ha sido lo último que he encontrado, pero se encuentran muchas cosas curiosas por aquí.